Lo primero es presentarme, soy Miquel Silvestre, supongo que todos lo sabéis ya, porque si no, tendríais que estar en mi Facebook husmeando. Y esto pues es lo que yo voy a llamar las tertulias con Miquel Silvestre, o tertulias motoviajeras. ¿Qué es lo que quiero comentaros hoy en esta tertulia? Pues contando algo que no he contado nunca. O sea, no es porque sea un secreto, sino porque nunca antes me había parado a contarlo, y muchas veces me lo han preguntado, porque cuando se mira digamos, en la información que tengo colgada en mi página web, no se encuentra el orden exacto de todos los viajes que he hecho. No está colgada esta cronología porque nunca me he preocupado de hacerla. Yo simplemente me he dedicado a hacer viajes y los iba colgando, los iba publicando, unos en fotos, otros en vídeo, unos para la tele, otros por mi cuenta, unos en YouTube, además de forma muy desordenada, porque yo para esto de las redes sociales, aunque parezca que me va bien, yo soy un auténtico desastre. No me preocupo ni de etiquetar, ni de poner números, ni nada, ni de hacerme miniaturas, ni nada. Directamente lo subo y el que quiera verlo, que lo vea. El primer viaje que yo hice fue el 15 de abril del 2008 y fue irme a Italia, y recuerdo que tenía una GS 1200, la gorda, ¿no?, que entonces estaba nueva, la había comprado de segunda mano, pero estaba muy diferente a como la se puede ver ahora, y yo llevaba las maletas Vario, esas completamente infladas para 15 días, llenas de cosas que luego no utilicé, ¿no? Y sobre todo lo que yo llevaba era mucho miedo, ¿no? Llevaba miedo porque me iba solo, me iba por primera vez de viaje, a aventura, a Italia, ¿no? Los mafia, me podía hacer algo, ¿no? Yo qué sé, podía sucederme cualquier cosa, pero lo que fundamentalmente me sucedió es que me lo pasé muy bien, es decir, que encontré un sentido a viajar, porque ya hasta entonces no era un tío viajero, había viajado mucho por España cuando era joven de fiesta, a los Sanfermines, a las fallas y tal, ¿no?, pero para emborracharme con los colegas, ¿no?, pero no era viajero. De hecho, las novias que yo tenía entonces no les gustaba nada porque no me gustaba viajar, ¿no? Entonces yo no encontraba sentido meterme en un avión con un montón de gente y aparecer en un sitio, en una ciudad, y darle una vuelta como un turista. Entonces eso no tenía sentido para mí. Sin embargo, el hecho de irme en moto hasta Italia me fascinó. Me fascinó el viaje, me fascinó el llegar allí y el tener la libertad de moverme con absoluta a mi aire por los cascos de las ciudades históricas. Entonces esa libertad de parar la moto en un café, pedirme allí un macchiato y mirar a la gente pasar y escribirlo en un cuaderno, dije, coño, esto es lo mío, ¿no? A mí me gusta esto. Como yo tenía vocación literaria y había publicado ya varias novelas, lo que hice fue escribir un reportaje, y ese reportaje lo mandé al País. Y ahí se publicó inmediatamente, se encuentra en internet, el título es muy malo porque no lo puse yo, que es Un motero en la Toscana. Yo pensé en aquel momento, si yo he publicado varias novelas y no me he comido un colín como escritor de ficción, y sin embargo el primer viaje que hago en moto lo escribo y me lo publican en El País a toda una página, pues digo, aquí a lo mejor hay un buen camino que seguir. Entonces me pareció que era interesante contar historias de viajes en moto. El segundo viaje que yo hice después de regresar de Italia, que eso fueron simplemente unas vacaciones de 15 días, fue irme a Irlanda. Lo tengo publicado en un libro que se llama La fuga al náufrago, que luego metí en Europa Nómada. Entonces es un libro que yo escribo sobre mi primera experiencia viajera larga, que son 4 meses que yo pasé en Irlanda, y donde se me produce la circunstancia maravillosa de haber encontrado el rastro de los náufragos de la Armada Invencible. Averigüé que durante 1588, después del intento de invasión de Inglaterra, tras el fracaso, los barcos habían intentado regresar bordeando, porque claro, allí no tenían motor, ¿no? Iban donde llegaban los vientos. Entonces, bordeando toda Inglaterra, las Islas Británicas, y también algunos intentando bordear Irlanda. Y allí naufragaron 25 barcos, murieron 8.000 españoles, y hubo un capitán español, que es el capitán Francisco de Cuéllar, que se preocupó de escribirlo todo, esa peripecia que él pasó allí, como un auténtico James Bond de la época, una aventura alucinante. Y entonces, aquí en España nadie lo había escrito, yo no había encontrado nunca esa información, y la escribí yo. En el ABC me lo publicaron a 3 páginas a todo color, y esa fue la primera vez que se escribió en España, que yo sepa, de Francisco de Cuéllar. Después han salido varias novelas posteriormente, ¿no?, y varios reportajes, y hasta Pérez Reverte ha escrito una carta sobre él, acordándose de tal, ¿no? Bien, en aquel momento nadie lo había hecho hasta que lo escribí yo, ¿no? Entonces es una de las cosas de las que más contento estoy, no solamente por la vanidad de haber escrito sobre un personaje histórico poco conocido en España, sino porque el capitán Francisco de Cuéllar se ha convertido en una especie de amigo personal que me ha ido acompañando durante todo este tiempo. Me pareció que contar esas historias de los exploradores españoles poco conocidos en moto podía ser un filón interesante desde el punto de vista profesional. Es decir, a mí me divertía hacerlo, me divertía viajar en moto, me divertía contar esas historias, y al mismo tiempo creía que me podía ir bien por ahí. Ese fue el segundo viaje que yo hago, que es todo un verano, un largo verano por Irlanda. Me dijeron, oye, ¿por qué no te recorres Estados Unidos? Me lo dijo una exnovia, supongo que también a lo mejor para quitarme de en medio, ¿no?
Estados Unidos, ¿no? En invierno, porque eso ya era en Navidad, ¿no? Podía ser en noviembre, diciembre. Digo, Estados Unidos, si voy pegado al sur, a la frontera, pues allí a lo mejor hace suficiente calor como para poder circular y viajar en invierno. Entonces estuve pensando varias opciones. Mandar mi moto me costaba un pastón, ¿no? Alquilar una moto no me salía rentable porque era carísimo, ¿no? O sea, alquilar una moto para 2 meses no es lo mismo que para una semana, es una pasta. Entonces me metí en un foro de viajeros, Horizon Unlimited, y ahí contacté con un tío y el tío me dijo, ¿por qué no te compras la moto en Estados Unidos y la vendes al final del viaje, ¿no? Que aquí eso es lo que hace la gente con los coches. Entonces yo me fui a Florida y me metí en el concesionario de BMW y entonces les compré una moto de segunda mano, ¿no? Compré una GS 1200. Entonces me acuerdo que la moto me costó $12.000. Me pusieron una matrícula de cartón y salí del concesionario esa misma tarde con la moto. Y entonces me encuentro con que la moto hace un ruido raro. Digo, esta moto no suena como la mía. Yo de mecánica no tengo ni idea, pero yo sabía que aquella moto no sonaba como a mí me gustaba. Aquella moto sonaba raro. Entonces, al día siguiente me vuelvo al concesionario y les digo, esta moto no me gusta como suena. Y dice, no pasa nada, se cambia. Y quitaron la matrícula y se la pusieron a otra. Así es Estados Unidos, se hacen negocios así. Entonces yo cogí aquella moto y me hice todo Estados Unidos, ¿no? Y aquello fue mi tercer gran viaje. Empecé a seguir todas las huellas de los caminos reales, todo, porque todos los nombres eran españoles, ¿no? De los pueblos por los que yo pasaba, pues iba pegado a la frontera, es que todo aquello era España, hasta 1821, ¿no? Entonces me pareció todo muy flipante el viaje, ¿no? Y sobre todo era, pues, o sea, Estados Unidos, la primera vez que lo ves, pues es que te parece que estás viviendo dentro de una película. O sea, porque tú has visto eso en las películas. O sea, todos esos escenarios de los western existen y están allí. Pero ya es cuando te metes en el oeste, ahí ya es que alucinas, ¿no? Porque son todos esos escenarios que hemos visto en las pelis, están ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que, como es un país que tiene tan protegida la propiedad privada, tú en realidad estás circulando por Estados Unidos por las interestatales o por las carreteras y te parece que estás ante los grandes espacios, pero en realidad vas por un túnel, porque está todo vallado. Aunque sean vallas pequeñas, tú en realidad todo ese terreno tiene dueño y no te puedes meter en él. O sea, tú estás por Arizona y estás viendo esos horizontes infinitos y ahí las vacas y tal, pero todo eso está vallado, no puedes entrar, ¿no? Y eso es una cosa que me llama la atención, porque aquí normalmente cuando circulamos por las carreteras tienes todo el campo, o sea, será de alguien, pero te puedes meter, ¿no? Entonces en Estados Unidos, donde tú puedes caminar a tu aire, es en los parques nacionales, que son públicos, son tierras federales. En el resto, todo tiene propietario, aunque sea un desierto. Vivir toda esa experiencia y vivir con los estadounidenses, sobre todo con los del oeste, que son los que llaman redneck, los paletos, pero a mí la gente me parece encantadora, ¿no? Pues aquello ya me fue flipando, ¿no? O sea, lo de viajar por Estados Unidos y a mi rollo con mi aire, con la moto, aquello ya me convenció completamente de que esa tenía que ser mi vida. Cuando terminé todo el viaje, había ido visitando a motoristas estadounidenses que este chico que yo había conocido a través de Horizon Unlimited me fue poniendo en contacto, ¿no? Entonces yo flipaba, porque conocí gente que estaba parada y conocí un tío que tenía 40 motos en su garaje, ¿no? Que vivía de esto de las subprime, como un señor tenía un Hammer, o sea, un Hammer de estos gigantes en la puerta, ¿no? O sea, y vivía en una urbanización privada y tenía armas en la casa y 40 motos, ¿no? O sea, 40 BMWs, ¿no? Si yo no hubiera sido motociclista, no me hubiera relacionado con estos tipos, no los hubiera conocido jamás, no hubiera conocido jamás ese aspecto de Norteamérica, ¿no? Ese viaje me flipó, ¿no? Decidí que me iba a conservar esa moto para seguir viajando por Estados Unidos, porque quería seguir viajando en moto y quería conocer más. Entonces dejé la moto en casa de una prima mía que vivía en la bahía de San Francisco y me volví a España. Y entonces, cuando yo volví a España, eso ya fue a comienzos del 2009, me surgió la oportunidad de mi vida, que fue hacer el viaje de 1.000.000 de piedras, el viaje de África, ¿no? Que ese yo creo que es el libro que, si hubiera que elegir uno, ese es el que hay que leerse, porque es el primero que de verdad marca lo que es el comienzo de una vida de aventuras.